Probando audio. Muy bien, audio perfecto. Probando video. Probando video. Perfecto, video sin ningún problema. Muy bien. Muy buenas noches a todos los asistentes que en este momento están ingresando al webinar. Me gustaría saber, por supuesto, si me están escuchando sin ningún problema, si me están, por supuesto, también viendo sin ningún problema y si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente con la finalidad, por supuesto, de tener una excelente cobertura de este webinar que el equipo de Equity y el Distrito Financiero les trae el día de hoy con respecto a las nóminas no agrícolas o como se conoce mejor como NFP, No Farm Payrolls. Entonces, pues saludo a todos los asistentes que en este momento están ingresando a esta emisión. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy, junto a Equity Group, les traemos este webinar con respecto a qué son las nóminas no agrícolas y, por supuesto, cuál es su importancia en los mercados financieros, es decir, cómo estas nóminas van a impactar el comportamiento de los mercados durante su publicación que se dará en la jornada del viernes, este viernes sobre todo en la sesión americana. Entonces, pues nada, el saludo a todos los asistentes que me están hablando en este momento. Me gustaría saber, y ante todo, si pueden ver, porque pues muchos saludos, pero necesito saber si, efectivamente si me están viendo sin ningún problema. Y adicionalmente me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en este momento en este webinar para, por supuesto, brindarles todo el alcance necesario. Entonces, nada, un gusto a todos ustedes y vamos a arrancar pues con este webinar hablando más sobre el equipo de Equity, quien es el que nos brinda este webinar en esta noche. Cuando hablamos de Equity, estamos hablando de un broker muy interesante debido a que Equity Group hace parte de la filial o la empresa matriz de las marcas de Forex y CFD más avanzadas que en primera instancia le brindan información a los o les brindan ese servicio de plataforma a los proveedores. Es decir, que estamos viendo un broker institucional que sin duda alguna tiene una gran fuerza en el mercado, pero que también ofrece sus cuentas y sus servicios a traders individuales o efectivamente a nosotros, aquellos traders retail o aquellos traders que no somos mesa de dinero, pero que sin duda alguna queremos tener participación y beneficio de los mercados financieros. Entonces, esto es un punto muy importante, muy relevante, que sin duda alguna Equity se destaca a comparación de diferentes brokers. Pero también otro punto positivo es que este tiene una regulación en Jordania, pero no solamente eso, tiene regulación en Dubái, que es una de las regulaciones sin duda alguna más difíciles de alcanzar por parte de un broker debido a las exigencias que tiene el país con respecto a todos los compromisos financieros y a los márgenes que requieren las cuentas para poder efectivamente tener un control más que todo y una garantía de los fondos. Es por eso que Equity tiene un fondo de alrededor de $1.000 millones por cliente, es decir, qué pena, más que todo es un seguro de fondos el cual nos brinda una tranquilidad a nosotros los traders porque sin duda alguna el broker va a responder por nuestras cuentas en algún caso, en algún momento que se pueda presentar algún percance en los mercados. Adicionalmente tiene un apalancamiento máximo de 500 a 1, es decir, que si queremos sin duda alguna tener un broker que nos ofrezca un apalancamiento alto o bastante sólido, el equipo de o el broker de equity sin duda alguna nos va a hacer una gran alternativa. Tienen un servicio 24 horas durante los primeros 5 días de la semana, es decir, que se centra con respecto a los mercados, es decir, que opera con respecto al momento en que los mercados están operando, tiene cuentas agregadas en bancos de primer nivel y sin duda alguna pues es uno de los brokers que nos ofrece un mayor nivel de liquidez en los mercados. Pero bueno, ya hablamos sobre el tema de las regulaciones, que normalmente lo vamos a encontrar en muchos brokers, pero este broker se destaca por lo siguiente, que sin duda alguna el hecho de que nos esté brindando la posibilidad de operar CFDs de acciones es un punto muy significativo, sobre todo porque nos lo está ofreciendo o las operaciones a través de MetaTrader 4.
Entonces aquí ya no vamos a tener los percances que tal vez pueden ocurrir en MetaTrader 5, sino que estamos entrando en un MetaTrader, una plataforma siendo la más popular de los mercados financieros, pero también nos ofrece futuros con respecto a gas natural, petróleo, metales preciosos. Tenemos 62 pares de divisas disponibles, es decir, que también tiene una gran cobertura con respecto al mercado Forex y también nos ofrece índices como el DAX alemán, el IBEX 35 de España, el K40, el UK 100 que es de Inglaterra, índice Nasdaq, Hong Kong o como algunos lo conocen como Hang Seng, Australia 200 Dow Jones y sin duda alguna el índice del dólar o como se conoce DXY o en algunos casos el USD Index. Cuando estamos hablando del tema de métodos de depósito, métodos de retiro, sin duda alguna cuentas bancarias a través, ya sea cuenta crediticia o cuenta debiticia, pero también vamos a poderlo hacer a través de Neteller y Skrill. Entonces esto ya nos abre un gran camino en la región de Latinoamérica porque a través de Neteller y Skrill podemos hacer las consignaciones a través de puntos, digamos un ejemplo, OXXO, que nos va a facilitar el tema de fondeo y de retiro de cuenta. Sobre todo cuando estamos hablando de retiro de cuenta, podemos ver algunos sucursales o algunas otras entidades que nos van a ofrecer efectivamente este punto de retiro, tanto por parte del depósito. Pero bueno, no siendo más, vamos a arrancar con el webinar de esta noche, en el cual vamos a hablar con respecto a las nóminas no agrícolas. Vamos a reducir aquí un momento esto para aquí en mi pantalla, por supuesto para tener un poco más de campo visual con respecto a lo que está presentando sin duda alguna la presentación del día de hoy. Entonces, cuando estamos hablando del NFP o Non-Farm Payrolls, se refiere efectivamente a este informe de empleabilidad, siendo uno de los indicadores más fundamentales y más que todo más relevantes en los Estados Unidos debido a que está representando la cantidad de trabajadores remunerados en su país. Es decir, que estamos mirando cuál es la capacidad o cuál es el valor adquisitivo que tiene la población teniendo en cuenta la capacidad de adquirir empleo. Es decir, es la capacidad que tienen las empresas en Estados Unidos en generar empleo y cómo la gente se está empleando. Por eso es que es muy importante, es considerado uno de los indicadores más relevantes de los Estados Unidos, sobre todo porque sin duda alguna se da siempre durante el primer viernes de cada mes. Es decir, que no es que se esté publicando a final de cada mes, sino que se da siempre en el primer viernes de cada mes, lo que puede implicar o puede determinar la continuación o una tendencia durante la siguiente jornada de mercado, sobre todo la siguiente semana. Debido a que esto se da la publicación el viernes, marca la tendencia durante toda la jornada del día y puede llegar a determinar el inicio de la siguiente jornada, es decir, de la jornada de operaciones del lunes. Entonces, por eso es muy importante o se considera como uno de los indicadores más relevantes de los Estados Unidos desde el punto de vista de los mercados. Si lo miramos desde el aspecto económico, sin duda alguna vamos a tener cierto conjunto de enfrentamientos desde variables económicas. Y esto se debe porque efectivamente esto es un dato significativo para la salud económica estadounidense, porque primero tiene una gran influencia con respecto al mercado accionario de los Estados Unidos, es decir, que sobre todo la bolsa de Nueva York va a presentar una fuerte relación con respecto al resultado de los datos de las nóminas no agrícolas. También vamos a tener ese enfrentamiento con respecto al mercado de divisas, es decir, que cuando estemos hablando del mercado Forex, sin duda alguna, vamos a ver que el dólar estadounidense o como se determina el greenback va a presentar un fuerte cambio en sus cotizaciones debido al momento que se conozca la publicación de esta noticia y el mercado de los índices, sobre todo, por supuesto, índices estadounidenses, pero nos vamos a centrar en tecnológicos, destacando el Nasdaq, también vamos a tener al Standard Poor's 500 y al Dow Jones. Entonces, estos tres índices estadounidenses van a tener una fuerte correlación o un fuerte movimiento con respecto al comportamiento de las nóminas no agrícolas o el informe de empleabilidad de los Estados Unidos. Por eso se considera uno de los informes más importantes y más relevantes que pueden implicar efectivamente ese impulso, como lo mencionaba anteriormente, de los mercados financieros. Cuando estamos hablando del NFP, un Non-Farm Payrolls, vamos a tener en cuenta diferentes elementos. Primero, que vamos a estar midiendo la fuerza de trabajo estadounidense. ¿Y esto por qué se debe?
vamos a hacerlo aquí abajo rápidamente, es que el NFP va a ser el reflejo de el número de empleos que está creando la economía. Es decir, cuántos puestos nuevos o número de puestos de trabajos nuevos hay mes a mes. Entonces aquí ya estamos midiendo efectivamente la capacidad de generar empleo. Pero, sin duda alguna, cuando este dato es positivo, ¿qué es lo que me está reflejando? Primero, que la población trabajadora en Estados Unidos está adquiriendo mucha mayor fuerza laboral. Es decir, que a medida en que este dato va a ser cada vez más positivo, las personas naturales, sobre todo los trabajadores, van a tener un aumento en el poder o en el valor adquisitivo. Es decir, que yo como trabajador lo que voy a reflejar es que voy a poder gastar más porque estoy ganando más. Entonces, sin duda alguna, eso lo que va a generar es un efecto positivo en la economía porque los sectores económicos se van a fortalecer y eso lo que va a generar es un efecto bastante positivo. Digamos que es un efecto dominó. Es decir, que si yo estoy ganando más, voy a gastar más. Entonces significa que ese dinero lo voy a distribuir para el consumo de bienes y por supuesto que en el tema de servicio o en el área de ocio. Es decir, que si nosotros ganamos más, nos vamos a dar el lujo de, no sé, tener Spotify Premium por un año, de tener el servicio de Netflix para 5 puntos, mejor dicho, estos son los aspectos que incentivan el consumo, que voy a comprar el último iPhone, que me quiero comprar los últimos audífonos Razer, mejor dicho, no sé, hay muchas cosas, muchos elementos que efectivamente van a reflejar que es un punto positivo siempre y cuando las nóminas sean positivas. Caso contrario, cuando el NFP salga negativo, lo que me está implicando es que efectivamente esa fuerza laboral está en un momento negativo con respecto a su economía. ¿Por qué? Porque significa que no se están generando nuevos empleos y eso va a implicar que pueden haber personas que no van a poder aumentar su poder adquisitivo, generando que efectivamente veamos un reflejo negativo en la economía, dado que nosotros como personas naturales o más que todo como sujetos económicos consumidores constantes, vamos a decir como no me está yendo muy bien en el trabajo, no estoy ganando tanto, entonces lo mejor es que efectivamente no gaste en bienes, en servicios, en ocio, sino que me dedique efectivamente a gastar en otros aspectos, en otros ámbitos. ¿Qué son otros ámbitos? Aumentar el ahorro, aumentar la inversión, para finalmente efectivamente generar un efecto negativo. Las nóminas no agrícolas también nos van a dar la información con respecto a los sectores fuertes y débiles de la economía. ¿Por qué? Porque efectivamente su nombre lo dice, qué pena con ustedes, es que son las normas o nóminas que excluyen el sector agrícola. Entonces, ¿cómo lo están excluyendo? Ya estamos viendo efectivamente sector industrial, sector tecnológico, mejor dicho, diferentes sectores. Entonces, cuando ustedes, si desean descargarlo, al momento que ustedes descarguen el informe, van a tener toda la información sobre qué sectores están mejor y qué sectores no mejorarán durante el cierre, o bueno, sobre todo el primer mes del 2020. Entonces, eso es lo que qué nos va a brindar bastante información con respecto a diferentes sectores económicos. Pueden ser algunas veces el reflejo del PMI manufacturero no manufacturero. De hecho, hoy tuvimos publicación de ISM no manufacturero PMI de los Estados Unidos, el cual se ubicó por encima, bueno, nivel de 50. También tuvimos durante, creo que fueron el lunes, la publicación del PMI manufacturero que también se ubicó en un terreno bastante positivo y sin duda alguna estos son elementos que nos están determinando que la economía en Estados Unidos está fuerte. Entonces, punto importante, punto relevante. También tenemos en la relación de promedio ganancia por hora, es decir, ver cuánto alguien en Estados Unidos está ganando por hora en promedio y eso lo que nos va a determinar sin duda alguna también va a ser esos aspectos de consumo por parte de la población y también vamos a tener la revisión de nóminas no agrícolas previas, es decir, y eso es un punto bastante importante. Las nóminas no agrícolas se publican los primeros viernes de cada mes, pero siempre es la información con respecto al mes anterior. Es decir, que ahorita en febrero vamos a conocer las nóminas no agrícolas del mes de enero. Durante enero fue el de diciembre, es así. ¿Y por qué? Porque estamos efectivamente revisando y mirando cómo se está comportando el sector de empleabilidad durante estos periodos de tiempo. Entonces, un punto importante que debemos destacar. Pero de hecho, digamos aquí sí quiero hacer una pausa y les quiero mostrar la siguiente información, porque se considera uno de los eventos también más importantes y porque va a presentar un movimiento en el mercado Forex, es sin duda alguna porque en ese momento se va a conocer también una información muy
digamos, importante, sobre todo en el mercado Forex. En estos momentos estoy cargando, vamos a ver si lo pueden ver en un momento. Sí, efectivamente creo que ya lo están viendo. Estoy cargando la página de Investing. ¿Por qué me gusta utilizar Investing? Porque sin duda alguna tiene la opción de calendario económico y es un calendario económico bastante completo. Pero entonces, digamos, miremoslo durante con respecto al sector, bueno, ya estamos en hora de mercado del día del jueves, entonces significa que colocamos mañana y vamos a estar parados con respecto al viernes. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, además de diferentes publicaciones, es que van a poder ver que tenemos en este punto las nóminas no agrícolas, una noticia de alto impacto para los mercados, pero si bajamos, también tenemos el cambio de empleabilidad por parte de Canadá, que también es un fuerte impacto en pues, efectivamente la divisa canadiense. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el par USD-CAD va a ser uno de los pares que va a presentar mayores cambios de sensibilidad o mayores variaciones durante efectivamente el momento en que se va a conocer la noticia. Entonces vamos a volver rápidamente a nuestra presentación, minimizamos eso, minimizamos eso. Entonces es un punto bastante importante. Si es relevante para los mercados, sin duda alguna con este ejemplo vamos a darnos cuenta que es así. Estamos viendo en este momento un gráfico de las nóminas no agrícolas en el cual fue una publicación del diciembre del 2018, es decir, las nóminas del mes de noviembre. ¿Qué teníamos en este punto, en este aspecto? Tenemos dos noticias en las cuales, sin duda alguna, es NFP y luego tenemos la tasa de desempleo que fue la que les mostré anteriormente, o sea, la relación del informe de empleabilidad de Canadá. Y siempre que se hace la publicación del NFP, se da la publicación del informe de Canadá. Es decir, que este par, sin duda alguna, ha sido uno de los que más se mueve al momento que se conoce la noticia. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos y estemos vigilando ese tipo de informe? Porque primero, si tenemos posiciones a favor o en contra del USD-CAD, es decir, en largo o en corto, debemos revisar nuestras posiciones y colocar herramientas de stop loss y take profit para efectivamente tratar de reducir el impacto de la noticia. Pero bueno, volvamos a nuestro ejemplo. 7 de diciembre del 2018, primer aspecto que se conoció en el mercado y el más importante. Las nóminas no agrícolas salieron por debajo de la previsión de los mercados, salieron en 155.000 nuevos empleos con respecto a los 198.000. Aquí ya podemos observar algo que nos está ofreciendo el NFP y es que este indicador, o bueno, sí, ese indicador de nóminas nos está, o siempre lo vamos a leer en miles de empleos, no lo vamos a leer en porcentaje ni en un nivel, sino que estamos hablando en miles de empleos. Primero ya tenemos nóminas no agrícolas por debajo de la previsión de los mercados y también estamos viendo que la tasa de desempleo para Canadá se ubicó en ese momento en 5,6 frente a una previsión de 5,8%. ¿Eso qué fue lo que generó? Si miramos desde el punto de vista del gráfico, podemos ver que teníamos una pequeña peonza y la siguiente vela, sin duda alguna, es la vela del fundamental, en la cual las nóminas no agrícolas desfavorecen al dólar, favorecen al dólar canadiense, pero fue un movimiento de aproximadamente 100 pips por ese momento, en el momento que se conoció la noticia, y se debió sin duda alguna también por el informe de el dólar canadiense, en el cual pues sin duda alguna la tasa de desempleo fortaleció las posiciones con respecto al luni, es decir, al dólar canadiense. Entonces esto lo que generó fue un movimiento de 100 puntos básicos aproximadamente y también lo que determina las nóminas no agrícolas es que van a marcar la continuación de la tendencia durante esa jornada o por lo menos por las siguientes 4 velas. Entonces, como podemos ver, tenemos un movimiento bajista y la siguiente vela, sin duda alguna, también refleja ese movimiento a la baja debido al mal comportamiento de las nóminas no agrícolas. Entonces, sí pueden ver el impacto y solamente lo estamos viendo en un par. De hecho, vamos a verlo también en este gráfico que les traigo del euro dólar con respecto a diferentes publicaciones que se dieron en el 2018 para tratar de seguir efectivamente esa línea continua que habíamos marcado en el ejemplo. Aquí las flechas que están señalando son los días en los cuales se conoció el informe de las nóminas no agrícolas. Estamos viendo euro dólar en una temporalidad diaria. Vemos que si quiero ser claro con eso, porque cada vez de estas, pues efectivamente nos está representando un día. Pero miremos las publicaciones de junio con respecto al mes de mayo, podemos ver que las nóminas no agrícolas en ese caso salieron negativas. Es decir, que este movimiento al alza que se marcó en las siguientes 3 velas, sin duda alguna fue porque el NFP o el Non-Farm Payrolls salió con un dato negativo con respecto al dólar. Aquí, en este caso, pues sin duda alguna también tenemos un movimiento en el cual el NFP salió negativo. Vamos a aprovechar los puntos que acabo de marcar, pero
aquí de hecho tenemos un buen reflejo en el cual el NFP salió totalmente positivo o incluso demasiado positivo. ¿Qué podemos ver? Primero que sin duda alguna marcó el movimiento bajista del día, fue un movimiento bastante fuerte y más que todo es que marcó o permitió que la jornada del lunes arrancara con una vela bajista de gran tamaño. De hecho, esta vela lo que generó fue que las cotizaciones pasaron de 1.15 a 1, si mal no recuerdo, 1.40 o 1.35 de los precios. Entonces, sin duda alguna, fue un movimiento bastante fuerte y sin duda alguna también trató de marcar la tendencia de las siguientes jornadas. Por eso se considera, o por eso es uno de los momentos más importantes de los Estados Unidos, sobre todo al inicio de mes, porque sin duda alguna está marcando esa continuación de la tendencia. Punto importante que no podemos olvidar. Ahora bien, aquí estamos viendo el Standard Poor's en una temporalidad diaria nuevamente y aquí es donde yo les quiero, digamos, hacer mención que también el mercado de los índices va a tener un gran movimiento o una gran sensibilidad al momento que estemos hablando con respecto a estos puntos o a estos elementos. Muy bien, tenemos una pequeña pregunta en la cual pues nos están realizando efectivamente que si solo se da los primeros de viernes de cada mes, pero que a qué horas. Creo que eso es una pregunta bastante importante. Te agradezco, Andrea, por la pregunta, pero digamos que siempre debemos recordar lo siguiente. Las nóminas no agrícolas se publican siempre al inicio de jornada, es decir, a las 8:30 de la mañana. Siempre a las 8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana se conoce la información con respecto a las nóminas no agrícolas y ahí es donde efectivamente primero Forex pega y luego el mercado de los índices va a presentar un movimiento como lo estamos viendo aquí en el Standard Poor's. Si nos colocamos una vela antes de la noticia, vamos a ver que efectivamente tenemos una vela bajista. Esto no es una buena señal, pero sin duda alguna lo que tenemos que esperar es la vela del día de las nóminas no agrícolas. Como podemos ver aquí, el NFP salió sin duda con un dato totalmente negativo que marcó la jornada o marcó una tendencia de las siguientes dos jornadas, retrocediendo ese movimiento. Digamos que si colocamos en los niveles más acá, diría que aquí tenemos alrededor de bastante tiempo, es decir, bueno, la verdad, si lo miramos desde el tema de tiempo, estaremos viendo que fue alrededor de un semestre en el cual las nóminas no agrícolas sin duda alguna marcaron una jornada bastante fuerte. Entonces, por eso se considera como uno de los indicadores más importantes. Pero también eso es otra pregunta. ¿Qué mes es más importante y qué mes qué otro no es tan importante? Sin duda alguna, el tema de verano va a ser un día o va a ser un momento en el cual el análisis del NFP va a ser totalmente relevante para los mercados y el mes de diciembre. Estos dos meses son súper populares para las nóminas no agrícolas debido a que en el tema de verano, como sabemos, hay muchos estudiantes universitarios que salen a trabajar, que tienen trabajos de verano, trabajos de medio tiempo, pero eso genera un momento bastante positivo para el indicador. Y por parte de diciembre tenemos sin duda alguna las publicaciones del mes de noviembre, sobre todo en el FP de noviembre que se publica en diciembre, debido al tema de Black Friday y sin duda alguna al incremento de inventarios que presentan las empresas a causa de las festividades que se dan durante el mes de diciembre. Entonces, meses importantes, esos sin duda alguna, no hay que olvidarlos. Recordemos, 8:30 AM hora Nueva York. Siempre se da la aplicación de esta noticia. No quiero que lo olviden porque sin duda alguna va a generar un gran impulso y un gran momento en los mercados financieros. Igualmente como lo podemos ver, el Standard Poor's presentó casi un retroceso completo de un transcurso que determinó desde el mes de noviembre. Entonces por eso es que la NFP es tan importante en los mercados financieros. Ahora bien, estamos mirando la publicación de las nóminas no agrícolas durante los últimos periodos de tiempo. Esto fue una tabla que saqué a través del portal de Investing, porque cuando estamos mirando efectivamente datos macroeconómicos, sin duda alguna Investing se lleva bastante, digamos que otros portales de información debido a que tiene estos datos históricos que son muy importantes y muy relevantes. Muy bien, tenemos una pregunta de Julián David. Ok, buen día. Para el día de las nóminas no agrícolas sería bueno ver el gráfico en qué temporalidad. Ok, listo. Digamos que si quieres ver el gráfico en la temporalidad, supongo que es para hacer una estrategia, ¿cierto, Julián? Supongo que quieres tomar como digamos que el sentimiento del mercado en ese momento. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con las nóminas no agrícolas? Esto es una noticia, cuando lo queremos volver a estrategia,
siempre vamos a estar mirando una temporalidad de 30 minutos o una hora. 4 horas no, ¿por qué? Porque se considera que esta noticia va a tener un efecto en primera instancia de 4 horas de mercado. Es decir, que va a haber un sentimiento de las nóminas por alrededor de las siguientes 4 velas, si la estamos viendo en una temporalidad de una hora, de 6 velas, de 8 velas, si la estamos viendo en una temporalidad de 30 minutos. Pero que es muy importante que yo les voy a recomendar de aquí en adelante, y de verdad es un consejo personal, no entren al momento que se conoce la noticia. ¿Por qué lo recomiendo? Porque sin duda alguna es cuando se presentan mayores niveles de volatilidad. Se los digo desde mi punto de vista personal, porque he invertido en cuentas reales, o sea, tengo mi cuenta real y sin duda alguna el NFP me ha sido o siempre ha sido un dolor de cabeza para mí cuando efectivamente me meto antes o unos minutos antes del momento de la noticia. Siempre esperemos a que se marque la vela de la noticia. ¿Por qué? Porque luego se puede presentar una vela corrección debido a la volatilidad y luego se vaya a tomar la tendencia al activo. Y igualmente no te preocupes, Julián, y para los asistentes que en este webinar, por supuesto que va a estar complementado con una estrategia de sentimiento, una estrategia fundamental del NFP o de las nóminas no agrícolas. ¿Listo, Julián? Y para los demás, también los invito a que se queden hasta este final del webinar, porque vamos a hablar sobre esa estrategia que es bastante interesante. Digamos que es bastante chévere. Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Julián, pero volviendo al tema. Estamos viendo la tabla de las nóminas no agrícolas. ¿Y por qué la estamos viendo? Porque históricamente hablando, siempre es necesario tener en cuenta el comportamiento que han marcado anteriormente los mercados para poder tener una previsión sobre cuál puede ser el movimiento actual. Para el viernes, ¿qué se espera? Que las nóminas no agrícolas se ubiquen en 160.000 nuevos empleos. O sea, sin duda alguna, esto es lo que va a estar mirando los mercados. Si se ubica por encima de esto, punto positivo para la economía. Si se ubica por debajo, punto negativo para la economía. Pero independientemente de ese movimiento, nosotros como traders lo que tenemos que hacer es tomar ese beneficio. Es decir, sea que un punto positivo o sea que sea un punto negativo, nosotros tenemos que tomar nuestra mejor posición de inversión o sin duda alguna mitigar nuestras posiciones con los mejores niveles de riesgo posibles. Es decir, tratar de mitigar el riesgo de la mejor manera. ¿Qué vamos a estar analizando? Miremos el mes de enero y miremos el anterior mes de enero. Es decir, que si lo miramos desde el punto de vista de la previsión, tenemos una predicción bastante pareja, bastante precisa. ¿Qué nos está indicando esto? Que la economía con respecto a un año anterior está presentando los mismos comportamientos. Entonces, ¿cuál es la mayor probabilidad? Efectivamente que se ubique en 304.000 nuevos empleos, desde el punto de vista estadísticamente hablando o probabilísticamente hablando. Pero vamos a ver también otros parámetros que tal vez no teníamos en cuenta en enero del 2019. Primero, ya no tenemos guerra comercial, sino que tenemos sin duda alguna acuerdo comercial. Y ahorita el tema del coronavirus no se sabe si realmente afectó durante el mes de enero a las industrias estadounidenses. Entonces, y mucho cuidado si ustedes quieren tomar una posición durante la publicación de las noticias. Entonces, mucho ojo, pero si miramos desde el aspecto positivo, hay mayor probabilidad de que salga efectivamente unas nóminas positivas. Entonces, un punto, digamos, un punto positivo que debemos tener en cuenta en eso. ¿Qué es lo punto negativo? Que durante el mes de diciembre esta se ubicó en 145.000, mientras que durante el mes de diciembre del 2019, o bueno, con respecto al 2018, se ubicó en 312.000 nuevos empleos. Entonces, sin duda alguna, aquí sí podemos tener un enfrentamiento de que tal vez las condiciones económicas para este año no son las mismas que se presentaban desde el año anterior. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el análisis de los meses anteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucha vigilancia, sobre todo al momento de la noticia. Ahora bien, vamos a ver, eh, antes de pasar con nuestra estrategia de análisis fundamental, vamos a ingresar un momento a nuestros MetaTraders del broker que nos está pues que sin duda alguna que nos trae este tema bastante interesante de las nóminas no agrícolas que se conoce como Equity, que es el equipo de Equity con el cual estamos el día de hoy. ¿Por qué les recomiendo sobre todo Equity para esas estrategias fundamentales? Por el portafolio que tiene. O sea, sin duda alguna el portafolio que tiene Equity con respecto a los mercados es bastante amplio si miramos efectivamente que queremos tomar diferentes sectores económicos. Digamos que si queremos invertir por estrategia de las nóminas no agrícolas con respecto al mercado bursátil, el broker de equity sin duda alguna nos va a brindar esa herramienta o ese punto bastante positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar de aquí en adelante, sobre todo pues durante las nóminas no agrícolas o cuáles van a ser los mercados que más se van a impactar?
Primero vamos a ver el euro dólar. O sea, el euro dólar es como el par madre con las nóminas no agrícolas porque pues es el enfrentamiento del euro con respecto al dólar. Y si miramos el euro dólar, veámoslo un poquito más en el largo plazo, podemos ver que sin duda alguna ahorita tenemos una tendencia bajista, miremoslo desde una temporalidad diaria, alejemos un poco el gráfico, quitemos esa actualización y como podemos ver efectivamente tenemos una tendencia bajista. Si lo miramos en el corto plazo, podemos ver que durante esta jornada no le fue tan bien, digamos durante este lunes al día de hoy, miércoles, hoy ya iniciando la jornada del jueves, sin duda alguna no tenemos buena información por parte del euro dólar, es decir, que el euro sin duda alguna se está depreciando, el dólar está ganando fortalecimiento. Si las nóminas no agrícolas llegan a salir en terreno positivo, es decir, que llegan a fortalecer las posiciones del dólar, sin duda alguna podemos volver a estar llegando, alcanzando, diría yo, bajo mi apuesta, en el nivel de 1.08. ¿Por qué? Porque ya tenemos bastante información acumulada durante la semana. Tenemos PMI manufacturero, no manufacturero positivo. De hecho, el informe de ADP del sector privado salió bastante bueno a comparación de otros meses. Digamos que este tema de informe del sector privado que se publicó el día de hoy fue bastante positivo para el euro, al dólar. Se posicionó de una manera bastante fuerte al punto en que estoy seguro que el índice del dólar debe estar ya sobre el nivel de 98. Incluso yo tal vez si se llega a presentar las nóminas no agrícolas en un aspecto positivo pueda llegar a buscar sin duda alguna estos niveles del 99 por parte del índice del dólar, que si llega a sobrepasar efectivamente el 1.09, sin duda alguna. Si las nóminas no agrícolas salen positivas, para el par va a ser muy sencillo devolverse a este punto. Miremos rápidamente también Fibonacci. Sin duda alguna estamos atravesando el nivel 61 el Fibonacci. Es muy probable que esta se vaya o vaya a continuar efectivamente ese movimiento bajista. Si llega a atravesar el nivel de 1.09, alrededor entre 1.0995, 93, sin duda alguna vamos a tener esa confirmación de esa tendencia bajista. Entonces significa que ya ese pequeño impulso alcista que se marcó desde septiembre vaya a quedar en el olvido. Entonces no se les haga extraño, hay que estar vigilando ese aspecto con respecto al euro dólar. Otro activo que vamos a poder analizar, vamos a quitar rápidamente todos estos indicadores que no nos están funcionando en este momento debido al tipo de análisis que estamos haciendo. Eliminamos esto, alejemos y vamos a ver el mercado de los índices, sobre todo, que me quiero centrar en el que más se va a mover con respecto a las nóminas no agrícolas, que va a ser, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Y aquí está, el Dow Jones. El Dow Jones es uno de los que más se va a mover, como podemos ver, tiene una tendencia alcista, sin duda alguna marcada desde el mes de noviembre. Igualmente también uno de los que más se va, bueno, yo diría que el Dow Jones o el Standard Poor's. Cualquiera de los dos va a presentar un movimiento significativo al alza, sin duda alguna. Ambos están marcando niveles máximos. Si se llega a presentar un dato positivo, sin duda alguna para ambos índices van a llegar a seguir marcando efectivamente sus máximos. Va a ser un buen momento de entrada. Por supuesto que el mercado de los índices es bastante delicado debido a la alta volatilidad. Entonces, si no quieren entrar en los mercados de los índices, les recomiendo Forex. O incluso, si quieren entrar en acciones, miremos acciones que hayan presentado un buen comportamiento esta semana. Tesla, sin duda alguna, una de las favoritas de esta semana, a pesar de que, pues debido a que ya no tiene ese impulso alcista que se marcó durante la jornada del martes, pues se está ubicando en el nivel de los $733. Si las nóminas no agrícolas salen positivas y teniendo en cuenta que Tesla está marcando récords históricos vendiendo el modelo 3 o este modelo vehicular, sin duda alguna va a poder presentar un impulso alcista en los cuales se va a acercar nuevamente casi sobre el nivel de los $900. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto también al tema de las acciones. La verdad es lo que yo siempre recomiendo cuando estamos hablando de NFP, es que operemos en Forex, iniciando. Pero si ustedes quieren iniciar con acciones, Tesla sería una buena opción, sin duda alguna. Cuando estamos hablando de nóminas no agrícolas, Walmart también se lleva grandes sorpresas. Si Walmart, digamos, si el NFP llega a salir positivo, Walmart sin duda alguna va a presentar ese rompimiento de esa resistencia entre el 1,17. Si la miramos un poquito más alejada, miramos en 4 horas, sin duda alguna es un nivel bastante significativo entre 1,17. Yo diría que esos dos niveles, 1,1731 y 1738, me parecen como las resistencias más significativas que tiene el activo. Si llegan a ser datos en el punto positivo, sin duda alguna Walmart va a presentar un buen reflejo de ese movimiento.
Entonces, muy bien, ya hablamos sobre diferentes aspectos de mercado, miramos Forex, acciones, bursátil, y ahora vamos a pasar con, bueno, antes de pasar con nuestra estrategia, no, perfecto, sí, pasemos con nuestra estrategia de análisis fundamental con el NFP. Primero, esa estrategia es muy delicada. ¿Qué les recomiendo yo? No tanto delicada en el sentido de que sea mala, sino que debemos probarla bastante. ¿Por qué? Porque esta se trata sobre sentimiento del mercado. Es una estrategia de sentimiento puramente. No estamos viendo ciertos factores técnicos que normalmente se ven, sino que es una estrategia fundamental que se basa con respecto al sentimiento del mercado que marca la noticia. ¿Listo? Punto importante para arrancar ahí. Luego, esta estrategia va a tener un marco temporal de 15 minutos a una hora. Yo la recomiendo que la dejemos en un marco de una hora. ¿Por qué? Porque sin duda alguna al momento que se conoce la noticia, ustedes se van a dar cuenta de esa fuerte volatilidad que se va a marcar y en 15 minutos nos puede llegar a sesgar nuestras decisiones e incluso nos puede llegar a tomar posiciones que tal vez no nos vayan a hacer o no vayan a ser bastante positivas. Marco temporal, 15 minutos, bueno, estrategia fundamental. ¿Cuáles son las recomendaciones o más que todo con recomendaciones las condiciones de esta estrategia? Primero, un trailing stop de 30 pips, sin duda alguna. O si ustedes quieren dejar esta estrategia sin stop loss, lo pueden hacer, pero si lo van a hacer, no, es que yo la verdad no lo recomiendo. O sea, si lo vamos a dejar con stop loss es porque vamos a ingresar después de la noticia. Si lo vamos a dejar antes de la noticia o al momento que se conoce la noticia, que ustedes ven la noticia y quieren tomar posición, sí les recomiendo que no tengan stop loss. ¿Por qué? Porque la volatilidad, mejor dicho, las velas van a hacer un movimiento bastante fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. ¿Listo? Puntos máximos y puntos máximos y mínimos importantes, sobre todo que vamos a utilizar la inside bar como los puntos críticos y más que todo que va a ser la confirmación de la tendencia. Para las personas que no sepan qué es una inside bar, es la barra que continúa o la que se genera luego de que se conozca la vela de la noticia. Y esa vela lo que tiene que estar condicionada es que el cuerpo se tiene que estar formando entre el nivel máximo y el nivel mínimo de la vela de la noticia. Es decir, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos nuestra vela, digamos que está en el caso por el color rojo que uso, pues una vela bajista. Y, y es la vela de la noticia en las cuales se conoce que las nóminas no agrícolas en el euro dólar, digamos, volviendo con nuestro euro dólar, salieron bastante positivas, entonces a favor del dólar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Que la inside bar va a ser nuestra vela de confirmación. Es decir, que la formación de la dirección de esa vela va a ser la dirección que nosotros vamos a tomar. Si las nóminas no agrícolas salieron, pues, negativas, digo positivas, siendo alguna se va a marcar una vela bajista. ¿Qué es lo importante? Que el nivel máximo, ese nivel mínimo de la vela, se esté formando dentro de la vela de la noticia. Ahí tenemos la confirmación y sin duda alguna vamos a tener la tendencia que queremos. Que si es al 100% así, no. ¿Por qué? Porque pues los mercados no son 100% específicos. Pueden haber momentos en que no se cumpla la condición de la inside bar, pero que no cumpla los máximos y los mínimos es una cosa. Pero siempre vamos a respetar la dirección de la inside bar. Entonces, por eso es que yo les recomiendo un marco temporal de una hora. Vamos a ver un ejemplo. Estamos viendo euro dólar en una temporalidad de una hora sin problema, no pasa nada. Entonces, efectivamente, la vela que está en la flecha, esta de acá, va a ser efectivamente la vela de la noticia. En ese momento, pues se forma una vela alcista, entonces ya sabemos. Es o efectivamente va a ser efectivamente la vela que vamos a estar analizando. Qué pena, esta es la vela antes de la noticia. Luego tenemos la vela de la noticia, sin duda alguna. Aquí ya tenemos efectivamente la formación de la inside bar. Me disculpo con todos ustedes, de hecho la inside bar es la vela de la noticia. Vemos que efectivamente el cuerpo de la vela se forma entre los niveles mínimos y los niveles máximos y más que todo es una vela alcista. ¿Cómo tenemos una vela alcista? ¿Qué es lo que está implicando esto? Que el NFP o las nóminas no agrícolas salieron por debajo. ¿Por qué? Porque esta vela alcista lo que me está confirmando es un impulso con respecto al euro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría o nos dice la estrategia? Váyase en largo y soporte el movimiento entre 2 a 4 horas. ¿Qué nos dice el resultado? Nos llevamos todos esos pips de beneficio. Esto es un ejemplo en el cual se vaya a presentar un movimiento en contra, es decir, unas nóminas no agrícolas negativas. Caso contrario, tenemos efectivamente nuestra barra antes de la noticia, la estamos analizando, es una barra bajista. Luego tenemos nuestra inside bar, sin duda alguna,
Aquí difícilmente llega a cumplir nuestra condición de los máximos y de los mínimos, pero pues si lo miramos desde el punto de vista del mínimo, el cuerpo de la vela pues se está formando efectivamente entre este rango y es una vela bajista, que es lo que nos está implicando que el dólar en este momento se está fortaleciendo debido a que el NFP o las nóminas no agrícolas salieron al alza. ¿Qué me dice la teoría? Que cuando se termine de formar esta vela o antes que se termine de formar esta vela, tome mi posición en corto y llevémonos esos pips. Entonces, si ven que es una estrategia bastante sencilla, pero más que todo es que estamos hablando de sentimiento del mercado. ¿En qué momentos no se puede respetar esta noticia? Que uno diga, ¿what? Es cuando efectivamente hayan otros sucesos fundamentales. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Una vez ocurrió que se publicaron las nóminas no agrícolas y durante las primeras horas, todo el mundo cogió el momento de la noticia, sobre todo durante la primera hora. Y luego que diferentes traders empezaron a estudiar el informe de las nóminas, se dieron cuenta que el impulso fue porque se presentó un problema en un cálculo y nos estaba reflejando el valor totalmente ácido de las nóminas. Entonces, eso fue lo que generó que al momento que se conoció, eso fue un cambio de tendencia de un momento a otro y pues sin duda alguna pues la estrategia llegó a su fin, incluso llegó a ubicarse en terreno negativo. Entonces por eso les digo, mucho cuidado con esa estrategia de sentimiento del mercado. Pueden haber otros factores que las alteren, sí. Por eso es que nosotros siempre tenemos que entrar después de la noticia. ¿Listo? ¿Por qué no podemos entrar antes? Vamos a ver, digamos, con este ejemplo de acá. ¿Por qué nosotros no entramos efectivamente al momento antes de conocer? Pues si sabíamos los datos, ¿por qué no entramos efectivamente en el momento de esa vela? Porque lo que nosotros no vemos, o lo podemos ver en esta vela una hora, pero si lo vemos en un momento o al momento que se esté formando, esta vela va a tener ese comportamiento, sobre todo durante los primeros minutos. Entonces, claro, si aquí tomo la posición en corto, en un momento a otro se presenta un movimiento al alza y mi cuenta no llega a soportar estos movimientos, o incluso que si yo coloco mi trailing stop en 30 pips y por impulso de fuerza, debido a la alta volatilidad, llega a tocarse, se llega a cerrar y se vuelve a ubicar abajo, pues sin duda alguna para nosotros va a ser un dolor de cabeza increíble saber, jue madre, por qué los mercados se comportan así. Sin duda alguna es porque efectivamente este tipo de estrategia pues es con respecto al sentimiento del mercado. Punto importante que les pido el favor, no se les vaya a olvidar. Ahora bien, que si se puede presentar en el caso contrario, que pues unas nóminas no agrícolas salgan a dirección contraria de la vela antes de la noticia, sí, claro que puede pasar, pero por eso es que nosotros tenemos que respetar nuestro inside bar, independientemente de los mínimos o máximos que se estén marcando, les digo, independientemente de la vela que se está marcando, tenemos que siempre analizar mínimos y máximos. En este caso, estamos viendo nuevamente euro dólar. Estamos parados en el mes de noviembre, sin mal del 2019, no, del 2018, sí, del 2018. Estamos efectivamente en ese momento. Nosotros estamos esperando la confirmación de las nóminas no agrícolas. Como podemos ver, tenemos es una vela alcista, pero luego la vela en la noticia me está diciendo es una vela contraria. Por supuesto, la formación de la vela se da entre el mínimo y el máximo. No hay ningún problema, no sobrepasa. Entonces, sin duda alguna, aquí tenemos la confirmación de la tendencia, pero el NFP aquí me está saliendo efectivamente que está positivo para el dólar estadounidense, a pesar de que anteriormente el euro me estaba presentando fortalecimientos, como lo podemos ver con esta vela, que me parece como un martillo invertido un poco, o una cosa, pero igualmente, esta es una estrategia fundamental, no se respetan técnicas y tome su beneficio. Esto es un claro ejemplo en el cual, sin duda alguna, estamos viendo el efecto de la noticia en el largo plazo. Como podemos ver, es una tendencia bajista bastante marcada. Entonces, por eso es que esta normalmente tiene una duración de 4 horas. Que si hay veces dura más, por supuesto, si no hay más información en el mercado, si no hay datos que actualicen las posiciones o cambien el comportamiento de los inversionistas, sin duda alguna se va a presentar esa continuación de esa tendencia. De hecho, lo vimos durante el ejemplo diario del euro dólar, pudimos ver que sin duda alguna incluso marcaba eh, la continuación de la tendencia. Muy bien, Julián, nos tiene otra pregunta. Por las causas del coronavirus podría suceder o hay probabilidades, ya, dame un segundo, o hay probabilidades de que la estrategia no funcione. Ok, muy bien. Eso es una muy buena pregunta y puede que la estrategia no llegue a funcionar si se presenta información en el mercado más relevante. Puede que funcione durante la primera hora, sin duda alguna. Yo le pongo que puede funcionar durante la primera hora, las primeras 2 horas. Pero luego, ¿qué pasa? Que se puede presentar nueva información de mercado. Les voy a poner la siguiente situación, que de un momento a otro el euro dólar está presentando o las nóminas no agrícolas salen negativas, ¿cierto? Entonces, como salieron negativas, nosotros nos vamos a favor del euro.
pero de un momento a otro se conoce que el coronavirus, digamos que no tiene un buen comportamiento o que o los cultivos de las bacterias no dieron buen resultado o que Estados Unidos haga una mención con respecto a este tema, sin duda alguna eso lo que va a generar es fortalecer el dólar. Y como se fortalece el dólar, lo que va a hacer es que va a nublar los movimientos de la estrategia porque los inversionistas o los traders van a olvidar la información de las nóminas no agrícolas, sino que van a aceptar esa nueva información que está actualizando, digamos, de una manera más rápida los mercados. Entonces, puede que por este factor del coronavirus no se vaya a presentar. Sería bueno o sería importante mirar si realmente la OMS o la Organización Mundial de la Salud o algún gobierno puede presentar un anuncio durante el viernes, pero no creo, debido a que pues el coronavirus ahorita tiene lo que tiene es un movimiento constante, es decir, que día a día se está dando actualización. No es como se presentó durante la primera semana que generó que el Hang Seng tuviera una pérdida del 7% solamente durante el día que se detectó el coronavirus. Entonces, digamos que eso es un punto bastante importante. Digamos que yo diría que podría llegarnos a dar una gran sorpresa en ese aspecto. ¿Listo? Igualmente, sí sería importante que nosotros, al momento que tomamos una estrategia de seguimiento, de estar monitoreando el mercado. No significa de estar encima de la pantalla, pero si nosotros ya colocamos stop loss, o sobre todo take profit, por amor a Dios, que yo sé que es difícil, pero hay veces nos cuesta, o es difícil respetar el take profit cuando podemos ver que efectivamente el mercado está tomando la tendencia que nosotros queremos, pero si realmente lo colocamos debemos respetarlo y si lo llega a tocar, pues digamos que llevémonos esos beneficios, independientemente de que ahí en adelante se marquen otros 40 pips. Si nosotros ya estamos obteniendo los beneficios, pues debemos trabajar bastante en nuestra psicología. Ok, bueno, ya miramos desde un punto de vista desde un punto de vista negativo. ¿Cuáles son las desventajas de esta estrategia? Primero, que se pueden presentar movimientos agresivos digamos que antes de que aparezca la inside bar o la vela de la noticia o la vela de la confirmación. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, dependiendo de la coyuntura del mercado, se pueden presentar cambios estructurales o incluso que si no se llega a presentar ninguna actualización de la noticia, antes de que se presente la noticia, pues los traders o los inversionistas ya van a estar colocando diferentes posiciones y sin duda alguna eso va a generar que los activos presenten movimientos mucho más volátiles. Entonces, ¿qué les recomiendo? Operemos después de que se conoce la noticia. Esperemos que si queremos utilizar un marco de estrategia en 30 minutos, pues esperemos a que se termine la vela de la noticia, que va a ser nuestra inside bar, y ahí tomemos digamos que efectivamente es nuestra posición. Mucho cuidado que también se puede presentar qué pena con ustedes, se puede presentar una anticipación del stop loss. ¿Qué es una anticipación del stop loss? Que los precios sin duda alguna lleguen a tocar nuestra herramienta o nuestra orden de cierre y luego vaya a presentarse un cambio de la tendencia debido al alto nivel de volatilidad que puedan estar marcando los mercados en ese momento. Entonces, mucho cuidado con este punto, de verdad, o sea, se los recomiendo. Si no somos buenos operando bajo marcos con altos niveles de volatilidad, esperemos a que se marque la vela de la noticia. No nos tenemos que meter antes o incluso en el momento de la noticia, porque el movimiento va a ser bastante agresivo. Se los recomiendo. Y, por supuesto, eso es una nueva estrategia para ustedes, o independientemente al momento en que alguien está adquiriendo esta nueva estrategia, nosotros como traders, lo primero que tenemos que hacer, por amor a Dios, es este famoso backtesting, o efectivamente hacerle la prueba a nuestra estrategia para saber si puede soportarla de una buena manera o no. Entonces ya sabemos, probemos nuestra estrategia, probemos con una cuenta demo. Se va a presentar este viernes. Si nos va bien, pues hagámosle un backtesting a anteriores periodos de tiempo y si nos gusta, pues empecemos a implementarle en nuestras cuentas reales o empecemos a mirar cómo nos va con la volatilidad. Si vemos que es muy volátil, sin duda alguna. Ah, se me olvidaba decirles, esta estrategia la vamos a utilizar eh, en el par euro-dólar. Esta es una estrategia que siempre se centra en el par euro-dólar. Que si queremos un activo que tenga un mayor nivel de volatilidad, pues miremos activos especulativos. Libra duro, sin duda alguna esto es un poderoso, y Libra Yen. ¿Por qué? Porque si las nóminas no agrícolas salen positivas, significa que va a haber un momento en el cual el mercado va a tener apetito. Entonces significa que la libra puede ser una buena opción y que sin duda alguna la gente va a empezar a salir de sus posiciones de activo de refugio. Otro activo bastante chévere al momento de las nóminas no agrícolas, el oro. El oro es también algo poderoso, pero no tiene tanto movimiento
a comparación del euro dólar. Y sin duda alguna, por tema de calendario que les mostré al inicio del webinar, vamos a mirar el USD CAD. ¿Por qué? Porque cuando se publican nóminas no agrícolas, se publica informe de empleabilidad de Canadá. Si este sale positivo y ese sale negativo, pues sin duda alguna el largo en ese par, o sea, marcar más que cualquier otro par en ese momento. Pero caso contrario, que ambos salgan positivos, lo que vamos a tener es un movimiento de neutralidad o bastante igualitario, pero sin duda alguna el NFP se va a llevar por delante al dólar canadiense por la importancia de la noticia en los mercados financieros. Entonces, como pueden ver, hay mucha información, pueden mirar diferentes pares, pero yo les recomiendo euro dólar. ¿Por qué? Porque ya es suficientemente volátil y sin duda alguna va a ser una primera experiencia con respecto a una estrategia fundamental bastante importante. Entonces, hay que tener de cierta manera cuidado con ello. ¿Listo? Entonces, digamos, para que tengamos en cuenta. Y ya con esto, pues llegamos a nuestro o al final de este webinar, debido a que es un webinar en el cual estamos hablando de un aspecto fundamental, sin duda alguna es bastante corto, pero eso no le quita lo interesante y para que puedan ver también que el análisis o las estrategias fundamentales también funcionan y son incluso hay veces un poco más sencillas de trabajar que una estrategia técnica. Entonces, si quieren saber más con respecto al broker de equity, el cual nos ofrece acciones, futuros, índices, Forex. Les dejo la información de Latinoamérica de Latam, los cuales se pueden comunicar. Los invito a que los sigan en las redes sociales. Síguenos en Instagram, por favor, en Facebook. Están publicando bastante contenido y les dejo la información para que se quieran comunicar directamente con el broker sin ningún inconveniente. Y adicionalmente, si quieren saber más sobre nosotros, el Distrito Financiero, sobre todo esto que les acabo de hablar el día de hoy, sobre toda la formación que tenemos, los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com. Van a encontrar mucho contenido y sobre todo que es contenido bastante interesante. Entonces, nada, anímense. También los invito a que nos sigan en Twitter, Instagram, Facebook. Para las personas que se quieren comunicar por WhatsApp, aquí les dejo nuestra información, pero sobre todo para aquella persona que tenga una pregunta más exacta, que quiera saber más de los mercados, si me quieren proponer un tema de webinar, no se preocupen, me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com, con gusto se los voy a responder y pues, no siendo más, les deseo feliz noche para todos. Ya sabemos, viernes tenemos nóminas no agrícolas, todo ese tema del webinar. Entonces, un punto importante. Julián nos tiene otra pregunta bastante interesante antes de terminar este webinar. ¿Qué porcentaje de beneficio? Wow, eso es una pregunta bastante chévere porque el tema del backtesting para determinar un buen porcentaje de beneficio nos exige que tomemos alrededor de 120 valores o 120 entradas mínimo. Bueno, de hecho nos dicen 200, pero en una estrategia de sentimiento de unas 120 entradas. La verdad, no te voy a mentir, Julián, no he tenido la paciencia de estar vigilando efectivamente cada una de las posiciones desde las últimas 120 entradas, pero yo, bueno, es que igualmente profesionalmente y éticamente no puedo hablar sobre temas de porcentajes de beneficio o pérdida. Lo que yo te recomiendo, Julián, es que le hagas backtesting. ¿Sí viste cómo tenía ahorita la tabla de los NFP? De las últimas publicaciones, mírala así, trata de determinar efectivamente qué hubiera pasado si hubiera entrado este día, este día, este día, con respecto a la estrategia, teniendo en cuenta que va a tener un marco de 4 horas. Digamos que eso sería un backtesting mucho más sencillo, mucho más rápido y sin duda alguna pues podrías obtener esa respuesta que me estás preguntando en ese momento. Digamos que es la recomendación que te dejo, sobre todo por aspectos profesionales. ¿Vale, Julián? Entonces, pues nada, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Si les gustó este webinar, déjenme efectivamente el comentario. No te preocupes, Julián, siempre dejamos la sugerencia del backtesting porque sin duda alguna adecuar una nueva estrategia es complicado, sobre todo porque nosotros no conocemos bien las condiciones al 100%. Yo les dejo las condiciones iniciales, pero hay que empezar a mirar efectivamente si mi cuenta lo va a soportar, cuál va a ser el requerimiento de mi cuenta, diferentes aspectos. ¿Listo, Julián? Entonces saludo a Abraham, a Shenetti, a Andrea, que se han conectado a este webinar y a muchas otras personas que la verdad solo estoy viendo como los primeros que me arroja la plataforma. Pero pues nada, no siendo más, les deseo a todos ustedes felices trades y nos vemos en una próxima emisión de webinars. Hasta luego y felices trades para todos.